En los años 80, el mundo vivía un pánico satánico que surgió en los Estados Unidos y se extendió primero por todo el país y luego a otras partes del mundo, incluido México, para desaparecer a finales de la década de 1990. Bienvenidos a El Mundo del Crimen. Nacido en Miami el 1 de noviembre de 1962, Adolfo Constanzo era hijo de un inmigrante cubano adolescente. Todavía era un infante cuando su madre viuda se mudó a Puerto Rico y adquirió un segundo marido. Allí, Adolfo fue bautizado como católico y sirvió a la iglesia como monaguillo, pareciendo aceptar los principios estándar de la fe romana, teniendo 10 años cuando la familia se mudó de regreso a Miami y su padrastro falleció un año después, dejando a Adolfo y a su madre económicamente acomodados. Para entonces los vecinos de la pequeña Habana habían comenzado a notar algo extraño en Aurora Constanzo y su hijo. Algunos dijeron que la mujer era una bruja, y quienes la hacían enojar probablemente encontrarían cabras o pollos sin cabeza en sus puertas por la mañana. La madre de Adolfo lo había introducido en el culto de la santería alrededor de los 9 años de edad, con viajes secundarios de Puerto Rico a Haití para recibir instrucción en vudú, pero aún quedaban más secretos por aprender. Y en 1976 fue aprendiz de un practicante de palo mayombe. Su padrino ocultista ya era rico por trabajar con traficantes de sustancias locales e impartió una filosofía que seguiría a Adolfo hasta la tumba: que los creyentes se meten con los estupefacientes, nos beneficiaremos de su insensatez. Casi al mismo tiempo, la madre de Constanzo recuerda que su hijo mayor comenzó a mostrar poderes psíquicos, escaneando el futuro para predecir eventos, como el crimen del presidente Ronald Reagan en 1981. Sea como fuere, Adolfo tuvo problemas para predecir su propio futuro, incluidos 2 arrestos en 1981 por hurto en una tienda y uno relacionado con el robo de una motosierra. Por otro lado también, había comenzado a mostrar inclinaciones íntimas, una fuerte preferencia por los hombres. Una asignación de modelo lo llevó al apuesto joven hechicero a la Ciudad de México en 1983 y pasó su tiempo libre adivinando el futuro con las cartas del tarot en la infame zona rosa de la ciudad. Antes de regresar a Miami, Adolfo reunió sus primeros discípulos mexicanos, entre ellos Martín Quintana, el psíquico homo llamado Jorge Montes y Omar Orea, obsesionado con el ocultismo desde los 15 años. En poco tiempo, Constanzo sedujo tanto al joven latino Rodríguez como a Orea, reclamando a uno como su hombre y al otro como su mujer, dependiendo del capricho romántico de Adolfo. A mediados de 1984, Constanzo se mudó a tiempo completo a la Ciudad de México, en busca de lo que su madre llamaba nuevos horizontes. Compartió alojamiento con Quintana y Orea en un extraño manège a Troyes, reuniendo a otros seguidores a medida que su reputación mágica se extendía por toda la ciudad. Se decía que también Constanzo podía leer el futuro, y también ofreció limpiezas rituales, para aquellos que sentían que habían sido maldecidos por enemigos. Por supuesto, todo costó dinero, y los diarios de Constanzo, recuperados después de su deceso, documentan a 31 clientes regulares, algunos pagando hasta $4,500 por una sola ceremonia. Adolfo estableció un menú para las bestias de sacrificio, como gallos a 6 por cabeza, cabras a 30, boas a 450, cebras adultas a 1,100 y cachorros de león africano a 3,100 cada uno. Fiel a las enseñanzas de su mentor de Florida, Constanzo hizo todo lo posible para encantar a los traficantes adinerados, ayudándolos a programar envíos y reuniones sobre la base de sus predicciones. Por un precio, ofreció magia que haría que los traficantes y sicarios fueran invisibles para la policía, a prueba de balas contra sus enemigos. Todo era una tontería, por supuesto, pero los contrabandistas extraídos de la población campesina mexicana. Según los libros de la contabilidad de Constanzo, un traficante en la Ciudad de México le pagó $40,000 por servicios mágicos, prestados durante 3 años. A esos precios los clientes exigían un espectáculo, y Constanzo reconoció la locura de no decepcionar a los hombres que portaban armas de fuego Uzi en sus limusinas blindadas. La medicina fuerte requería ingredientes de primer nivel,
y Adolfo estaba rondando a mediados de 1985, cuando él y 3 de sus discípulos allanaron un cementerio de la Ciudad de México en busca de huesos humanos para comenzar su propia ganga, el caldero tradicional empleado por los practicantes de palo mayombe. Los rituales y el aire de misterio que rodeaba a Constanzo fueron lo suficientemente poderosos como para atraer a una muestra representativa de la sociedad mexicana, con su camarilla de discípulos, incluido un médico, un especulador inmobiliario. A primera vista, el aspecto más peculiar de la nueva carrera de Constanzo era el atractivo que parecía tener para los oficiales de la policía de alto rango. Al menos 4 miembros de la Policía Judicial Federal se sumaron a la secta de Constanzo en la Ciudad de México. Uno de ellos, Salvador García, era comandante a cargo de las investigaciones de tráfico de sustancias. Otro, Florentino Ventura, se retiró de los federales para dirigir la rama mexicana de la Interpol. En un país donde el soborno impregna todos los niveles de las fuerzas del orden y los agentes federales a veces sirven como desencadenantes de los traficantes de estupefacientes, la corrupción no es inusual, pero la devoción de los seguidores de Constanzo fue más profunda que el dinero en efectivo en línea. Con o sin uniforme, adoraban a Adolfo como un dios menor por derecho propio, su conducto viviente hacia el mundo de los espíritus. En 1986, Florentino Ventura presentó a Constanzo a la familia de traficantes Calzada, entonces uno de los cárteles de sustancias ilícitas dominantes en México. Constanzo se ganó a estos sujetos duros con su encanto y galimatias, y se benefició inmensamente de sus contactos con la pandilla. A principios de 1987, pudo pagar 60,000 en efectivo por un condominio en la Ciudad de México. Adolfo organizó sus propias estafas. Una vez se hizo pasar por agente de la DEA para estafar a un traficante de sustancias ilícitas en Guadalajara, vendiendo el alijo a través de sus contactos policiales por la friolera de 100,000. En algún momento de su odisea de psíquico juvenil a brujo de alta sociedad, Constanzo comenzó a alimentar su caldero mágico con la ofrenda de sacrificios humanos. No se dispone de un reencuentro final de las víctimas, pero 23 crímenes en rituales están bien documentados, y las autoridades mexicanas señalan una serie de delitos por cercenamiento sin resolver en la Ciudad de México y en otros lugares, lo que sugiere que las víctimas conocidas de Constanzo pueden representar solo la punta de un maligno iceberg. En cualquier caso, su voluntad de torturar y privar a completos extraños, junto con amigos cercanos, impresionó debidamente a los traficantes despiadados, que siguieron siendo sus principales clientes. En el transcurso de un año de la asociación, Constanzo llegó a creer que solo sus poderes mágicos eran responsables del éxito y la supervivencia continuos de la familia Calzada. En abril de 1987, exigió una participación plena en el sindicato y se le negó rotundamente. En la superficie, Constanzo pareció tomar el rechazo con calma, pero su mente tortuosa estaba trabajando horas extras, tramando su venganza. El 30 de abril, Guillermo Calzada y 6 miembros de su familia desaparecieron en circunstancias misteriosas. Fueron reportados como desaparecidos el 1 de mayo. La policía notó velas derretidas y otras evidencias de una extraña ceremonia religiosa en la oficina de los Calzada. Pasaron 6 días más antes de que los oficiales comenzaran a pescar los restos cortados del río Zumpango. Se recuperaron 7 cuerpos en el transcurso de una semana, todos con marcas de tortura sádica, dedos de manos, pies y orejas sacados, corazones y órganos íntimos extirpados, parte de la columna vertebral arrancada de un cuerpo, otros 2 sin cerebro. Las partes desaparecidas, como se vio después, habían ido alimentando el caldero de magia de Constanzo, construyendo su fuerza para mayores conquistas por venir.